José Manuel Villarejo es el espía más famoso de España. Investigó nada más y nada menos que los negocios del rey Juan Carlos, el rey emérito, también la financiación de Podemos y sus relaciones con el chavismo y algunos episodios de gran conmoción en España, como los atentados del 11 de marzo del 2004. Estuvo en prisión por revelación de secretos, pero hoy revela y destapa más que nunca. En este programa vamos a presentar una entrevista exclusiva con el comisario Villarejo, en la que nos transmite algunas importantes informaciones que ha manejado como agente secreto en España. Asegura que Diosdado Cabello guarda una importante cantidad de dinero en los Estados Unidos y que la familia Chávez tiene inversiones en Miami y cuentas en Delaware a través de sociedades pantalla. Y no solo eso, relata cómo las empresas españolas como Telefónica y en Europa pagan sobornos al chavismo para retirar su dinero de Venezuela. Ha trabajado para la agencia de inteligencia en España y también para otras extranjeras. Sus detractores lo acusan de extorsión, un delito del cual fue absuelto en la Audiencia Nacional, pero fue condenado a 19 años por revelación de secretos y falsedad documental. Sus investigaciones y revelaciones han hecho temblar los cimientos del poder en España, pero también cuenta con mucha información sobre el régimen chavista y sus relaciones en este país. Cree que el régimen de Maduro no caerá hasta que los Estados Unidos confisque por completo las grandes fortunas que guardan los chavistas, los grandes jerarcas chavistas en ese país. Como ustedes, amigos, habla en esta entrevista del poder y del dinero en España y en Venezuela, el agente de la inteligencia, el agente secreto, el espía, el comisario José Manuel Villarejo. Este programa no se hace responsable de los datos, informaciones u opiniones vertidas por el entrevistado. ¿Quién es el comisario Villarejo? Soy un simple servidor del Estado que ha intentado comprometerse con su trabajo, porque siempre he entendido que uno no puede criticar, digamos, la situación de un país si no hace algo por cambiarlo o por mejorarlo. Entonces, probablemente mi compromiso, que ha sido siempre una de las razones básicas de mi vida, es lo que determinó que terminara en prisión, porque llegó un momento en que fui un testigo molesto para quienes manejan los resortes del Estado, ¿no? Que yo le llamo el Estado, pero en realidad es el Estado profundo, ¿no? Que es lo que sería la criptocracia, el gobierno de la cripta, una serie de sujetos que se creen que están por encima de los demás y que, por lo tanto, ellos deciden sobre vida, obra y hacienda de los demás ciudadanos porque entienden que son los únicos que están preparados para conducirnos. ¿Quiénes son? Uno de los elementos claves y fundamentales ha sido el director de los servicios secretos, el director del CNI, ¿no? En este caso, algunos más o menos, en este caso San Roldán. ¿Por qué razón? Pues porque, digamos, este señor decidió mi detención, mi ingreso en prisión y eliminarme incluso físicamente, porque fui objeto de un atentado en mayo del 2018, un intento de asesinato que afortunadamente no lo consiguieron. Pero, ¿por qué? Pues porque este señor es el que determina lo que es importante o no es importante para sus intereses y para los intereses de quien él protege. En este sentido, él entendía que yo iba en contra de la corona cuando hice una serie de informes donde decía que no se puede permitir que gente que va a atacar la unidad de España, como eran los Puyol y otra serie de gente, se protejan y se blinden teniendo las mismas cuentas, los mismos testaferros, los mismos bancos y la misma sociedad de offshore que tenía el rey emérito. Por lo tanto, que si hay que proteger a la corona, que considero que es una institución fundamental, se le protege corrigiendo los errores, no encubriéndolos. Y por lo tanto, que había que cambiar por lo menos de cuentas al rey para que dejara. ¿Por qué? Porque esta gente durante 30 años estuvo protegida porque nadie se atrevía a investigar esas cuentas y esos bancos y esos testaferros porque terminaban el rey saliendo a la luz, ¿no? Y esa es la razón por la cual yo hago una serie de informes sobre ese tema y entonces el director del CNI entiende que yo estoy poniendo en peligro la institución de la corona y decide destruirme. Es decir, usted terminó preso, terminó condenado por meterse con el rey de España. Bueno, no exactamente meterme con el rey de España, por
meterme con los intereses que el director del CNI entendía que no debía, que eran una materia exclusiva de ellos. Porque también es cierto de que hice una serie de notas de inteligencia donde yo advertía que gran parte del dinero de los fondos reservados que se pagaban por los secuestros se perdía en el camino y que de alguna manera había que investigar dónde terminaba ese dinero. Y luego también la utilización en un momento determinado de actuaciones que eran contrarios a los intereses de España, pero que el director del CNI entendía que eran positivos, sobre todo para proteger el rey, más que, yo diría, más que la institución, era a nivel personal. Y ese es para mí el gran error, es decir, por encima de incluso de la persona, en este caso el rey emérito, al que, digamos, si sus luces y sus sombras, para mí hay más luces que sombras en su actuación, pero oiga, en un momento determinado lo que no se puede es permitir que esa protección, ese proteccionismo absoluto determine que esté en peligro como está ahora mismo lo que es la unidad de España. ¿Por qué? Porque se le ha dado pábulo a una serie de, digamos, de estructuras políticas y una serie de personajes que están poniendo en riesgo la unidad nacional, que es, digamos, la razón fundamental, digamos, de la existencia de un país, ¿no? Usted es uno de los informantes, de los agentes de investigación, de los espías que más información tiene en España. Bueno, no creo. Lo que ocurre es que soy bastante mayor, ya son 73 años, entonces he estado en sitios muy singulares, siempre voluntario, porque me ha gustado la acción, y claro, por circunstancias, digamos, de mis trabajos, pues he estado en momentos muy singulares. ¿A usted lo han contratado empresas españolas para repatriar los beneficios que tienen en Venezuela? No me llegaron a contratar porque obviamente era un tema de resultados, pero sí hubo solicitudes tanto por empresas como Air Europa, por ejemplo, con Pepe Hidalgo, con el que yo tenía muy buenas relaciones, y con Telefónica también. Ambos tenían el mismo problema, y en el caso de Telefónica creo que al final les estafaron porque hubo un planteamiento del entorno de Chávez en el principio y luego después el entorno de Maduro de que a cambio del 20% podían repatriar el dinero mediante unos cupos que se podían luego canjear por, digamos, por operaciones de petróleo extraditar y venta en el mercado libre, en Suiza, etcétera, etcétera, ¿no? En el entorno digamos, de esas operaciones internacionales. Y cuando alguien dijo que por 10% se podía conseguir y por lo tanto no el 20%, al final me consta que les engañaron porque adelantaron esos 100 millones, concretamente Telefónica, creo recordar, otros 200 millones que diga, que por ahí eran 2.000, creo recordar, de la época, y nunca repatriaron dinero, y esos 200 millones no sé cómo se han apañado para justificarlo dentro de la contabilidad, pero vamos, creo que eso dio lugar a que desapareciera de responsable de seguridad Florencio San Agapito y pusieran a un coronel, por cierto, un tipo magnífico, Miguel Sánchez, que es ahora mismo responsable digamos, de seguridad de Telefónica, que no sé qué milagro habrá hecho para conseguir que ese dinero no, digamos, se pueda ocultar, ¿no? A los accionistas y tal, porque obviamente es una cantidad muy importante, ¿no? Es decir, Telefónica pagó 200 millones en sobornos para repatriar los beneficios y no pudo repatriarlos. No pudo repatriarlos porque le habían pedido el 20% y él dijo que habían aparecido otros que por el 10% se lo hacían y se creyó y tal. Creo que casi todos esos detalles en su día, en mis escritos en la Audiencia Nacional, constan, todos esos detalles, incluso las personas que habían pedido ese dinero y tal. Quiero recordar, vamos. ¿Recuerda quiénes eran esos chavistas? De verdad que no recuerdo ahora el nombre
pero eran personas que coincidí yo con Hugo Carvajal en que eran los mismos, es decir, efectivamente. Uno de ellos, además, era uno que creo que estaba preso en España por otro tema y que luego no sé si salió, y otro creo que estaba en Italia detenido. Insisto, estoy hablando de memoria, no recuerdo el nombre, pero vamos, todo eso, qué pena que no tenga a mano aquí de los escritos de la audiencia, aparte de que además no se los podría entregar por aquello de que son secretos, pero bueno, usted como periodista de investigación imagino que los podrá conseguir. Apuntan muchas informaciones que los socios de estos negocios en Venezuela son los hermanos Rodríguez. Sí, sí, efectivamente. Pero luego también la familia del propio Hugo Chávez, ¿eh? La propia familia. Ellos tienen digamos, una estructura económica muy importante en Miami y tenían una estructura muy importante en Delaware. Claro. ¿Qué negocios tiene la familia Chávez en Miami? Pues tenían inversiones muy importantes, creo recordar, aparte de una sociedad en Delaware con muchísimo dinero, inmuebles en Miami, edificios enteros. Pero insisto, Estados Unidos tiene la ventaja de que tiene países que son paraísos fiscales, como es Delaware, donde usted puede allí blanquear todo el dinero del mundo que no le pasa nada. Nadie se atreve a pedir explicaciones a Estados Unidos de movimiento, por lo tanto, ellos sí piden al resto del mundo, ¿no? Pero a ver quién se atreve. Entonces, lo que hacen los venezolanos es el dinero llevárselo a Estados Unidos. La gran parte, ¿no? Hay otras inversiones que se han hecho en Andorra a través de, bueno, en paraísos en Europa, en las Islas Vírgenes y tal. Pero miraremos el de los demás. Ahora, si viene usted aquí a Estados Unidos y invierte usted aquí y tiene usted aquí el dinero, nadie le va a tocar, ¿no? Eso es así, lamentablemente, ¿no? Y prueba de ello es que, insisto, gran parte de esa información que yo iba a recibir sobre Podemos, sobre pago y tal, las iba a recibir en Miami, con un par de citas que me habían organizado con 2 coroneles de los servicios de inteligencia de Venezuela, que a cambio de dinero me iban incluso a aportar las actas de las reuniones que había tenido Podemos, con los servicios de inteligencia venezolanos y cubanos y con tal, y cómo el dinero que habían recibido, dónde iba, todo ese tipo de cosas. En el último momento, sorprendentemente, el Partido Popular impidió que yo viajara porque ellos entendían que había que proteger a Podemos porque así restaba votos al PSOE, ¿no? Y yo siempre les decía lo mismo, soy unos melifluos porque entendéis que estáis tratando con gatitos y son crías de tigre, ¿no? Por lo tanto, terminarán devorando, como así ha ocurrido, ¿no? Todos los grandes problemas que ha tenido el PP ha sido porque Podemos ha sido muy virulento, no solamente con el PP, también con la Casa Real y con tal, porque en definitiva son antisistemas, ¿no? En un principio tenían buenas intenciones, que es mejorar y cambiar un poco el sistema y abrir las ventanas para respirar aire puro, pero amigo mío, han aparecido chalés en Galapagar y claro, y al final el dinero ha contaminado, ¿no? En Europa también le pidió que repatriara esos fondos y sí. no tuvo éxito en esa operación usted. No pude seguir avanzando porque además hice varias gestiones que tenían el mismo inconveniente, también de ese porcentaje, ese 20%, y el propio Pepe Hidalgo, el pastor del portal, dijo, mira, yo tengo gente que me lo consigue más barato, no sé qué. Pero para entenderlo, ese 20% eran pagos a jerarcas chavistas, sí, para permitirle. Y entonces Pepe Hidalgo creyó que podía hacerlo más barato por otra vía. Efectivamente, sí. Eso es lo que me dijo. Y prueba de ello es que, ya le digo, en esas 2 ocasiones yo no recibí ningún tipo de, digamos, de honorario, de nada, porque era únicamente el resultado y me limité a hacer gestiones, pero al mismo tiempo, obviamente, esas gestiones me sirvieron para yo informar tanto al Ministerio del Interior como al Servicio Secreto Español de quiénes eran los posibles individuos que estaban actuando de esa manera y tal, ¿no? Ese es mi trabajo de encubierto, ¿no? De agente de inteligencia, es decir, hacerme pasar por conseguidor de determinadas cosas
para tener esa información, y esa información está ahí, consta. O sea, ¿dónde están esos nombres, comisario? esos nombres están tanto en el Ministerio del Interior como en el Servicio Secreto, como en el CNI. Pero, insisto, algunos de ellos yo los hice constar en mis escritos en la Audiencia Nacional, que nunca progresaron. Es decir, toda esa información que yo adelanté en el 2019-2020 es la que luego después Hugo Carvajal ha estado diciendo al mismo juez, que de pronto ese juez ya vio que sí era interesante lo que yo antes había despreciado, lo que yo mismo le había dicho antes, ¿no? ¿Se me refiere al juez García Castellón? Efectivamente, un señor que tenía un sentido muy peculiar del derecho, ¿no? Afortunadamente ya está jubilado, pero bueno, allá él con su conciencia, ¿no? He escuchado todos los indicios y todas las informaciones que tenemos de que Cuba, Rusia, Irán y Siria están de lleno en las agencias de inteligencia y de seguridad en Venezuela. Sin duda, eso es así. Y además, al igual que Estados Unidos lo intenta por un lado, también lo intenta Rusia por otro, ¿no? Rusia y todo lo que es los países, digamos, que se coordinan con ellos. Es una cuestión de intereses geoestratégicos. O sea, al final todo pasa por las zonas de influencia, quién las consigue y quién no. Unos tienen más medios de comunicación y por lo tanto presentan con una gran propaganda que los otros son los malos y viceversa. Por ahora en Occidente gana la versión de Estados Unidos, pero en el sentido de que son los malos, son los rusos y tal, pero digamos que no hay demasiada diferencia en las presiones que Estados Unidos realiza para conseguir esa zona de influencia. Lo que sí es cierto es que cuanto menos Estados Unidos promulga mucho más la democracia o la libertad, ¿no? De actuación, por lo menos aparentemente, ¿no? Ya han pasado los años aquellos en que si había que eliminar, como en los años 70, gente como Allende y compañía, ahora ya eso no lo hacen, prefieren provocar, digamos, manifestaciones y tal para derribar regímenes, ¿no? Como ha pasado ahora en Siria, como ha pasado en otros regímenes de la primavera árabe, ¿no? Entiendo que Rusia necesita fundamentalmente maniobras de distracción para, digamos, colocar el escenario bélico o el escenario de agresión fuera de sus fronteras, ¿no? ¿Por qué? Porque durante muchos años Rusia se siente atacada o coaccionada por Occidente, especialmente por Estados Unidos, ¿no? Y eso es un poco lo que ha determinado que en Ucrania, claro, en Ucrania había un presidente prorruso y una serie de manifestaciones lo expulsaron del poder. Entonces, Rusia muy vinculada con Venezuela, por supuesto. Cuba, a través de Cuba fundamentalmente, porque quien realmente formó al servicio de inteligencia venezolano fueron los cubanos. Gente muy intelectualmente muy poderosos. Yo he tenido muy buenas relaciones con el servicio secreto cubano desde los años 80 y con el servicio secreto con el servicio secreto americano, con la CIA, y ellos siempre me decían que el problema que tienen con los cubanos es que tienen la metodología rusa y la idiosincrasia española, y claro, es una combinación letal para ellos. Ellos que tienen mentalidad anglosajona los pillan. O sea, prueba de ello es que la inmensa mayoría de los que ellos creían que eran agentes castristas y tal, agentes cubanos, en realidad eran doble agentes. Nunca dejaban trabajar para la inteligencia cubana, pero durante años engañaban. Bueno, en Estados Unidos recuerdo que durante muchos años a un cubano que estaba en Canarias le estuvieron pagando fortunas y tal, y él lo único que hacía era desinformar, y así todo, la operación Avispa, por ejemplo, en fin, muchas, le podría contar muchas anécdotas. Los cubanos... los reyes de la infiltración. Son muy buenos y además no tienen escrúpulos, no tienen escrúpulos en el tema sexual, no tienen ningún tipo de trabas. Ellos son los grandes inventores de lo que se llama las trampas de miel, ¿no?
con chicas hermosas o con jovencitos hermosos también, y eso determina que caigan como charlitos, o sea, y toda la gente. Entonces ellos han utilizado muchísimo. Y no necesariamente cubanos. Puede No ser de necesariamente cualquier nacionalidad. ellos trabajan mucho, mucho con colombianos y con puertorriqueños, también para este tipo de operaciones. Con venezolanos también, pero fundamentalmente me refiero en lo que son las trampas de miel, ¿no? Sí, es decir, espías en fin, que son novios, novias, efectivamente, amantes. para conseguir Para información en la cama, ¿no? Digamos, en la actitud íntima, ¿no? Y claro, eso generan unas situaciones que son grabados, son tal, sobre todo cuando se trata de homosexualidad, cuando, o sea, cosas que les ponen en compromiso menores, simulando que son menores de edad, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas son unos auténticos expertos, aprendidos, como he dicho antes, de los rusos, de lo que se llama el departamento de Rusia que llaman asuntos húmedos, ¿no? Todo lo que ellos lo llaman asuntos húmedos, es curioso, ¿no? Es una forma interesante de, digamos, de interpretar lo importante que todos los servicios de inteligencia del mundo utilizan el sistema, pero especialmente ellos se especializaron y por lo tanto es un tema que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los espías chavistas que están en España, hay mucho infiltrado, hay mucha operación de inteligencia espiando la oposición. Sin duda, sin duda. Y además, por lo que he visto, un gran apoyo de, digamos, por lo menos de la estructura, de poder que hay ahora mismo en España. Porque hay muchos intereses económicos, políticos y estratégicos para que Venezuela siga estando en manos de Maduro, y además eso se ha visto, y porque además todos los intentos, fíjese, en la época del Partido Popular, vuelvo a repetirle, hubo una información, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Yo supe que el gobierno de Irán, la embajada de Irán, había, digamos, llamado a Prosegur para 2 millones de euros en efectivo llevarlos a la sede de Podemos, y cuando yo informé de ese tema, en el camino que iba el furgón se dio la vuelta porque alguien le avisó de que iban a ser, digamos, interceptados al llegar a ese sitio. Entonces, existe intereses, existe infiltrado, existe, llámelo lo que sea, para, digamos, que determinadas actuaciones nunca ocurran, y eso, lamentablemente, es difícil que ustedes lo puedan, digamos, que Venezuela o que la oposición venezolana pueda ahora mismo, si no cuenta con el apoyo formal del gobierno, que no lo tienen, porque el presidente no ha querido reconocer públicamente que quien ha ganado las elecciones es quien la ha ganado. Mientras eso no ocurra, existirá, digamos, la doble vara de medir, en donde dan una apariencia, aparentar pero no resolver. Y eso se van a encontrar con grandes dificultades, lamentablemente, a pesar de que el pueblo venezolano y el pueblo español tengan todas las afinidades del mundo, y que para todos los españoles, para mí en especial Venezuela, sea un país impresionante, ¿no? ¿Pueden los servicios de inteligencia de Estados Unidos, si se lo proponen, acabar con ese dominio de los rusos, los cubanos y los iraníes en Venezuela? Probablemente, con el inconveniente que yo no tengo muy claro que se lo propongan a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque han tenido toda la oportunidad, no solamente con el actual presidente, que descaradamente ha obtenido la mayoría más absoluta, simplemente con que congelaran todos los miles de millones de dinero venezolano que existe en Estados Unidos, les crearían una presión, porque gran parte de ese dinero son de militares, de familias de militares. Bueno, pero ya lo han hecho, es decir, hay una batería de sanciones en contra de ellos. Muy pocas. No creo que lleguen ni siquiera al 10% de lo que realmente existe, ¿no? Y tienen, además, el hombre clave, Diosdado,
que es un hombre que me consta que tiene muchísimo dinero en Estados Unidos, y eso es un hombre clave para desestabilizar si se lo propusieran, ¿no? Además, hay familiares en Estados Unidos que periódicamente viajan, hay gente de mucha confianza y de mucha influencia y tal, y sin embargo, digamos, es el hombre ahora mismo que está prácticamente estructurando todo lo que es la inteligencia venezolana y todo el poder judicial, etcétera, etcétera. Es decir, el que mantiene, porque no olvidemos que Maduro pues, es un conductor de autobuses, con todo el respeto por los conductores de autobuses, pero como decimos en España, con menos cultura que una moto, ¿no? Un hombre que intelectualmente pues es simplemente un propagandista, un señor que es bueno para los mercadillos, vender cosas y tal, porque es un charlista, pero fuera de eso rasca uno y no hay. Como gran espía, como gran agente de Bueno, servicio de la inteligencia, ¿qué cree que debe pasar en Venezuela para que caiga el régimen? pues la única posibilidad de que pueda caer el régimen de Maduro es que los oligarcas militares que manejan los resortes reciban o dinero o amenazas, es decir, o palo o zanahoria, que les digan, oye, tarde o temprano vais a tener problemas y este es el momento, o mira, vas a seguir dando todo el dinero con la nueva administración y vas a seguir teniendo el mismo poder. Solamente en la estructura militar en la que puede desmontar, o una invasión tipo que hubo en Panamá, etcétera, etcétera, cosa que en un principio igual Estados Unidos se lo planteara, pero ahora mismo no le interesa especialmente a Estados Unidos porque quiere dar imagen de, digamos, de pacificador de guerra, pues quiere acabar con la guerra de Ucrania y tal. Entonces iniciar una, como en su día se inició en la isla de Granada o en Panamá, ya en el 2025 no sería muy presentable, pero es la única manera de que eso ocurra, porque la tercera opción, que es hacer una especie de primavera árabe, pero primavera, ya se ha demostrado que el nivel de represión es tan brutal en Venezuela, que hay la mitad de venezolanos que viven, aunque sea la sopa boba, de los subsidios y tal, y no van a querer perder eso, y por lo tanto tendría que ser una guerra civil donde saldrían perdiendo, digamos, los que representan a los demócratas, ¿no?